Bona tarda a tots i a totes. Si us sembla bé, farem la presentació d'aquest llibre en castellà avui, perquè el Jesús i el Daniel segur que ho entenen, però no en tota la literalitat i en tots els matisos, y llavors ho farem en castellà. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Teresa Esperavé Prieto, docente de Nou Barris de una escuela pública y por un tiempo secretaria general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras de Cataluña. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, especialmente a la mesa. Os agradecemos, que sabemos que venís desde Madrid, desde Galicia y desde diferentes partes de Cataluña, o sea que gracias. También gracias a los asistentes, ¿no? Sabemos que estos días estamos preocupados un poco por la movilidad y por todas las lluvias de ayer y, por supuesto, también por los compañeros y compañeras del País Valencià y todo lo que ha sucedido allí. Y eso, gracias por hacer el esfuerzo de venir a todos y a todas. Bueno, hace unos días ya y hace unas semanas nos propusieron presentar este libro y desde la Federación de Educación y desde la Cipriano García, que también aprovechamos para dar las gracias, la fundación que tiene Comisiones Obreras para la reflexión y el debate, enseguida dijimos que sí, que queríamos presentar este libro. Por su contenido, por todo lo que analiza, por el rigor, por los temas que sitúa, ¿no? Porque sitúa al fin y al cabo la finalidad de la educación y la importancia de la educación. Pero aparte de eso, egoístamente, también lo queríamos presentar y decir que sí, porque nos va a ayudar en la reflexión y el debate de un tema muy importante que está saliendo durante hace ya años, y seguramente que por eso hacéis vosotros también este libro, que es los mantras que la derecha y la ultraderecha y otras personas que igual no se sitúan en este marco político van situando con algunas cosas que no son ciertas, ¿no? Aquello de que decíais la ratio no importa, esto lo dijo ya nuestra estimada consellera Irene Rigau, la ratio no importa. La financiación tampoco, porque más o menos es la metodología, los proyectos, dinero con que haya un poco ya lo hacemos adelante. Luego el profesorado ha de estar al margen de lo político, ¿no? Ha de ser neutral. El alumnado con resultados, el alumnado inmigrante con malos resultados seguramente es por sus costumbres o por sus hábitos, ¿no? Y claro, nosotros este debate político y educativo nos interesa muchísimo porque Comisiones defendemos las condiciones de todas las profesionales de la educación, como no podía ser de otro modo, pero también defendemos un modelo educativo en concreto, un modelo público, de calidad, equitativo, inclusivo, coeducativo, laico, y este marco de estos mantras que van saliendo nos sitúan a veces al margen del modelo que nosotros defendemos. Por eso también, egoístamente, la importancia de realizar este debate. Bueno, sobre el libro, ¿qué decir? Quien no lo haya comprado, que lo compre, que están los compañeros de la editorial, que lo lea, que le dedique. Es de una lectura muy fácil y muy amable, aparte de muy rica. Sitúa 50 ideas que analiza con detalle, ¿no? Para cuestionarlas o matizarlas, y los sitúa en 6 bloques. Ya lo miraréis, ¿no? La evolución de resultados, el esfuerzo, el talento, la financiación, cómo se distribuye el alumnado. Nosotros en estos bloques también nos sentimos muy identificados, ¿no? Solamente por hacer mención, hace 2 años que trabajamos en el tema de la financiación, hemos presentado una ILP para conseguir el 6% con más de 60 entidades del mundo educativo y social de Cataluña. Ahora mismo estamos en el 3,1, ¿no? Por eso de la importancia de la financiación. Bueno, los que creemos que la financiación sí importa, ¿no? Sobre segregación hemos trabajado muchísimo el tema. Hemos colaborado con la Sindicatura de Greuges en la comisión de seguimiento para poder impulsar que se erradique esa segregación escolar. La urbana ojalá dependiera también de nosotros, pero ya entendemos que es más compleja. Pero la escolar sí que queremos colaborar en todo lo posible desde la parte que nos toca en poder asegurar medidas y posicionamientos que la erradiquen. Y también hemos colaborado y hemos hecho muchas enmiendas del decreto de escuela inclusiva que tenemos en Cataluña, no sé si Jesús y Daniel lo conocen, ¿no? Todo y que siempre pedimos que sea con garantías y a veces o muchas veces no tiene las garantías suficientes, sí que nos situamos en el marco de una escuela inclusiva. Bueno, después de comentar que seguro que en la mesa podréis dar muchísimos detalles sobre este libro y esos argumentos, pues presentaros a vosotros y a vosotras. Tenemos primero a Judith Jakovkis, doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. Pertenece al grupo de investigación Esbrina, Subjectivitats, Visualitats i Entorns Educatius Contemporanis i ha investigado principalmente sobre gobernanza, experiencia escolar,
trayectorias y transiciones educativas con especial atención en las desigualdades educativas. Después tenemos a Jesús, que viene desde Madrid, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado especialmente en temas de segregación escolar y políticas de cuidado de la primera infancia de personas mayores y es miembro de diversos movimientos sociales por el derecho a la educación. Después nos moderará esta mesa Jessica, que se han paralizado todos los trenes, casi no llega, viene muy apurada y se lo agradecemos, ¿no? Ella es docente de una escuela oficial de idiomas aquí en Barcelona, en Drassanes, es de Nou Barris, pero vive en el Vallès, ella dice en la montaña, en Llinars del Vallès, es delegada de comisiones, con mucha fuerza, con muchas ganas de poder ayudar en la educación y a las trabajadoras, y bueno, y le gusta muchísimo leer, ¿no? y viajar. Después tenemos a Daniel, que viene desde Galicia, es maestro, ha sido maestro en varias comunidades autónomas y ahora está en la red educativa en el exterior en Tánger. Es profesor del máster de Políticas y Gobernanzas del Sistema Educativo en la Universidad Camilo José Cela y sus intereses giran al entorno de la justicia social y de las políticas públicas. Gracias, Daniel. Y tenemos finalmente a Aina Tarabini Castellani, profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y vicerrectora del Centro de Investigación del IEPS de la Universidad Autónoma. Es especialista en estudios sobre desigualdades educativas y desde una mirada de justicia social y, perdonar la anécdota personal, profesora de mi hijo en Ciencias de la Educación y Magisterio. Doy fe que es muy buena profesora. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Solamente situar un poquito ahora también cómo se va a desarrollar el acto. Primero habrá una conversación de Jessica con los autores. Después haremos esta conversación un poco más grande, donde Aina y Judith también se participarán de esta conversación. Y finalmente el público pues podréis participar haciendo preguntas, comentarios o lo que queráis añadir. Adelante y gracias a todos y a todas. Hola, ahora. Bueno, gracias por venir, perdonad el retraso, no he sido yo, ha sido la Renfe. Y nada, me he leído el libro con mucho interés, desde el principio hasta el final, lo tengo todo subrayadito. Y me surgen algunas preguntas y podemos empezar, por ejemplo, si nos podéis explicar cómo nació la idea de hacer este libro, qué pensabais, cuáles eran los objetivos que teníais a la hora de escribirlo, etcétera. Si nos podéis explicar un poquito el origen, ¿no? Bueno, lo primero es... gracias, Jessica. Antes de responder, vamos a dar las gracias a, bueno, primero a Comisiones Obreras por razones evidentes. Es quien ha organizado el acto, quien ha financiado también nuestro viaje y alojamiento. Las cosas hay que decirlas. Y estamos encantados de estar aquí en esta sede para presentar el libro en Barcelona, que nos hace mucha ilusión. Y gracias también, por supuesto, a las personas de la mesa. Algunas son amigas, otras no. Y otras todavía no, pero acabamos de conocer a... Bueno, ya somos, sería la amistad más rápida de la historia. Y estamos encantados. Y además hay gente, no solo en la mesa, sino entre el público, mucha gente a la que admiramos y a la que tenemos mucho aprecio personal también. Entonces, bueno, gracias también, ya hacemos extensivas las gracias a la editorial, a Capitán Swing, que apostó por el libro sin dudarlo también. ¿Y me falta algún agradecimiento, Dani? No. A la familia, a los amigos. Bueno. Y bueno, para responder a lo que preguntaba Vanessa, ¿cómo surge este...? ¿Perdón? Que ya somos amigos. Jessica, perdona, fíjate, claro, Jessica, ¿cómo estoy? Madre mía, perdona, Jessica. ¿Cómo nace el libro? El libro nace, bueno, llevamos 2 años, hemos estado 2 años trabajando en él.
y nace, pues eso, hace más de 2 años, viendo cómo calan en los medios de comunicación, en el discurso político, pero también en las conversaciones cotidianas, una serie de ideas, de lugares comunes que van construyendo lo que se supone que es el sentido común sobre la educación. Y ideas que, bueno, Dani y yo llevamos bastantes años ya trabajando juntos en cuestiones académicas, trabajos académicos, artículos, etcétera. Y comentábamos mucho, durante mucho tiempo, este tipo de ideas, ¿no? Ideas que además de ser equivocadas desde nuestro punto de vista, construyen un relato que a nuestro juicio es perjudicial para el sistema educativo, o potencialmente perjudicial, ¿no? Especialmente algunas de las ideas que hemos tratado de abordar en el libro. Entonces, a partir de ahí, en un principio nuestra idea era hacer un artículo de prensa analizando estas ideas, o un par de artículos de prensa, pero cuando nos pusimos a la tarea nos dimos cuenta que había muchos fakes, nosotros hemos llamado educafakes, que es algo que nos hemos inventado para decir mentiras, medias verdades o falacias, ¿no? Que mi madre me dice, pero hijo, ¿por qué le llamas a esto educafakes? No sé lo que significa. Y entonces yo le digo, mamá, esto es para vender libros, pero claro, ella dice, llámale falacias, pero en realidad son falacias o mitos, como queramos llamarlos, ¿no? Y entonces de ahí nace el libro, empezamos a analizar ideas que nos vamos proponiendo. Y cuando nos queremos dar cuenta tenemos cerca de 50. Pensábamos que nos saldría una veintena, pero nos salieron de hecho más de 50. Algunas ideas las hemos dejado en el tintero. Y el proceso de elaboración del libro pues ha sido muy artesanal, o sea, eligiendo los mitos y luego analizándolos de forma monográfica. La verdad es que escribir un libro 2 personas es mucho más rico que hacerlo una sola, porque contrastas ideas, discutes y le das, yo creo que le da más solidez y más, el resultado es producto de una mayor reflexión y este es el origen del libro. Y nosotros solemos decir que el libro nace con 3 esperanzas, que es un libro que nace de la esperanza. La primera esperanza es hacer reflexionar a los lectores y las lectoras sobre estas ideas que muchas veces tenemos muy arraigadas y conviene tener un análisis crítico. Esa sería la primera esperanza. La segunda esperanza es debatir sobre educación de una manera civilizada, pausada y lo más rigurosa posible, que creemos que de un tiempo a esta parte cada vez es más difícil esta reflexión compartida, este diálogo educativo. Y la tercera, que es la más utópica, la tercera esperanza sería contribuir a mejorar la educación desde nuestro punto de vista, a mejorar la idea que nosotros tenemos de educación, que es una educación pública, laica, inclusiva, científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son las 3 esperanzas a partir de las que nace este libro. Bueno, uno de los objetivos que nos planteábamos, como decía Jesús, era fomentar el debate público, que se hable de educación, porque nos da la sensación de que, igual que en otros temas sí, en educación no existe una sociedad civil que discuta y debata, no lo tenemos en el centro de la vida diaria. De hecho, lo vemos cuando vienen unas elecciones, el bloque de educación suele ser muy sucinto y basarse casi todo en la batalla cultural, más que en propuestas que realmente pudieran contribuir a mejorar la educación y la educación pública. Nosotros con este texto no buscamos que sea la Biblia o el vademecum de las políticas públicas, sino que solo queremos fomentar el debate. Por eso creemos que está hecho desde una perspectiva muy concreta, desde una óptica muy concreta, y damos por sentado que no hay verdades absolutas, sino que hay muchas cuestiones que podemos discutir, que estamos abiertos a discutir. También, como intentamos informarnos en la evidencia de alguna manera, también es verdad que la evidencia avanza y que ojalá, o puede que dentro de 10 años, algunas de las cosas que hemos afirmado en este texto no las afirmemos de la misma manera o que estén sujetas a determinados matices. Bien, nos ha dicho Tere un poco cómo se estructura el libro. ¿Qué creéis que encontraremos? ¿Qué
qué hay que buscar, ¿no? ¿Qué busca la gente que va a encontrar en este libro? Yo creo que habla de muchísimas cosas, habla de la segregación, habla de política, de lo que es la educación como base, un poco lo que decías, ¿no? Que falta debate, a veces parece que todos somos entrenadores de fútbol, todo el mundo habla, pero nadie profundiza. Entonces, ¿qué creéis que vamos a encontrar de útil y de chicha y que nos va a dar material para debatir? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es un ejercicio de síntesis, es decir, además tenemos la suerte de que en esta sala hay algunas de las referencias a las que hemos recurrido, y a ellos les damos también las gracias por tener esa base de evidencia disponible, esas investigaciones. Nosotros lo que intentamos hacer es hacerlo accesible al gran público. De hecho, fue un dilema que fuimos resolviendo a medida que íbamos avanzando con el libro, si hacer un libro de 20 mitos y 500 páginas o hacer un libro de 50 mitos y 150 páginas. Pero realmente pensábamos, ¿cuál era la utilidad de hacer un libro que convenciera a los que ya están convencidos? Entonces, de alguna manera, pues lo que nos proponíamos es que llegara al gran público. Entonces, vamos a encontrar un libro que se puede leer en píldoras, no hace falta leerlo del tirón, se puede leer de a poquitos. Incluso decían que es un libro que se puede leer en el baño, podemos leer hoy uno. Además, otro de los retos que nos encontramos fue el cómo estructurarlo, y precisamente para que se pueda leer de manera aleatoria, los mitos no están vinculados entre sí. Sí que es verdad que todos aluden a algunas ideas que, pues bueno, por eso creemos que para alumnos de magisterio o para alumnos de los primeros cursos de sociología puede ser útil, porque sí que hay algunas ideas centrales. Una idea central, por ejemplo, es cómo influye el nivel socioeconómico y cultural en los resultados, cómo influye la segregación escolar en los resultados. Bueno, pues esas sí que son ideas que atraviesan todo el texto, pero realmente se puede leer saltando de un punto a otro. Entonces yo creo que es eso más o menos lo que podemos encontrar. Bien, y por último, ya habéis comentado un poquito sobre cómo se elaboró esto de escribir a 4 manos y tal, también, y sobre esta idea de dividirlo en bloques. Yo os quería preguntar también por cómo se decide el orden de los bloques, porque a mí, que he sido también profesora de secundaria y tal, justamente el primero es el que me resulta más polémico, digamos, y luego el resto me parece más, ¿no?, afín. ¿Cómo decidís, cómo organizáis este libro así, en el orden? Bueno, es verdad que es de las cosas que más nos costó. O sea, hay dos cosas que nos han resultado muy difíciles, es no repetirnos mucho. Hemos intentado descremar el libro, quitarle reiteraciones que pudieran aburrir al lector o a la lectora, y luego el encajar todas las piezas de una manera coherente, porque es verdad que nos metemos en todos los jardines posibles y en alguno pues pisamos flores, seguramente, o patinamos. Entonces corríamos ese riesgo, pero habíamos venido a jugar, y este libro se trata de eso, de abrir debates. Nos podemos equivocar, pero se trata de discutir. Y entonces sí que le dimos muchas vueltas a cómo organizar los educafakes, de manera que, entonces hay como dos maneras de leer el libro, bueno, o tres: una del tirón, otra de manera aleatoria cada educafake, y otra por bloques. Y los bloques sí que pretenden ser coherentes, entonces sí que hemos intentado dar una coherencia a cada bloque y que las ideas de los diferentes mitos de ese bloque se complementen y se refuercen, ¿no? Hay gente que me dice, me iba leyendo el libro, me surgían dudas, pero me las resolvíais a medida que avanzaba, vamos, me las resolvíais o abordabais el asunto. Entonces yo decía, menos mal, porque era la idea, ¿no? Pero nos ha costado mucho más que, o sea, ha sido un esfuerzo, lo que decía Dani, de síntesis. O sea, nosotros aportamos poco original, creemos, en el libro. El esfuerzo es construir un relato coherente lo más riguroso posible, a nuestro juicio. Es una interpretación, nosotros hacemos una interpretación de las evidencias de la investigación, como otras personas pueden hacer otro tipo de interpretación, ¿no? Ahí es donde está el debate. Pero sí que nos costó mucho ordenar las ideas, y el objetivo es que este libro que este libro lo pueda leer cualquiera que le interese la educación, pero que no tenga por qué estar familiarizado con la investigación educativa, con PISA, con TIMSS, con PIRLS, con, no sé, las técnicas cuantitativas, la representatividad muestral. O sea, que hay cosas que laten detrás de muchas de las cosas que decimos, pero se trata de que cualquiera que le interese pueda leerlo y discutir, ¿no? Y luego nosotros
Es verdad que a modo de chanza pues hablamos de los cuñados en Nochebuena y tal, que esto se pueda leer y se pueda, cuando alguien te dice una cosa, una barbaridad, pues oye, si este libro puede ayudar a matizar o a cuestionar, ya sabemos que es difícil, pero esa es nuestra esperanza también, ¿no? Claro, y un poco relacionado con eso, digamos que hay jardines en los que nos metemos a propósito, que sabemos que son muy complicados, que sabemos que normalmente hay unas posiciones muy claras de quienes defienden una postura y quienes defienden la contraria, por ejemplo, cuando hablamos de redes escolares, pero también queríamos destapar otros debates y otras cuestiones que damos todos por sentados. Y nosotros cuando hicimos un ejercicio que no está publicado, que fue recoger titulares de prensa de cada uno de estos mitos. Y nos dimos cuenta que había algunas ideas que latían, que dábamos por sentado cuando debatíamos de educación, pero que nunca encontrábamos nadie que dijera, ¿y si eso es mentira? Entonces, no había dos posiciones porque no llegaba a destaparse esa idea, sino que se daba por sentado. Por ejemplo, la idea de que el sistema educativo español es mucho peor que el del contexto. Entonces, encontramos muchas noticias que ya partían de esa premisa, de el sistema educativo español no es homologable. Entonces, ya toda la discusión posterior ya está viciada. Entonces, esa también era una cosa que nos proponíamos, es decir, bueno, ¿y si esto que siempre hemos dado por sentado, por ejemplo, lo que decíamos de que el alumnado migrante obtiene peores resultados por sus costumbres? Pues es una cuestión que muchas personas dan por sentado sin entrar a discutirlo, ya sea por hecho que ellos tienen sus costumbres. Entonces nosotros también queremos contribuir de alguna manera a que de temas de los que normalmente no se hablan, pues empecemos a cuestionarlos. Bien, pues, gracias. Y bueno, si os parece, abrimos un poco el debate a Aina y Judith. Y os quería preguntar qué pensáis que aporta este libro al mundo de la educación tan diverso y tan así como es. Le voy a decir a mi amigo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, sí está encendido. ¿Sí? Vale. A mí primero deciros que me ha gustado mucho el libro. Me parece que es, como decís, ¿no? Se lee fácil, se lee en el tren, se lee en el baño, se lee donde sea y se lee un poco como Rayuela, ¿no? Que se lee en el orden que te apetezca, lo que te interese. Y una cosa que le hemos hablado mucho con Aina sobre el libro, porque hemos hablado de él, es que es súper útil para la docencia, por ejemplo. Para nosotras es súper útil encontrar datos, ejemplos, argumentos y contraargumentos. Un lenguaje súper accesible para cualquier persona, porque muchas veces damos por sentado que la gente tiene mucha información sobre educación, porque yo no estoy de acuerdo que no se hable mucho sobre educación. Creo que se habla mucho sobre educación y se habla muy mal sobre educación, ¿no? Con unos discursos muy poco fundamentados, muy viscerales, muy como es nuestra sociedad hoy, ¿no? Entonces, creo que nos da como una cantidad de recursos para trabajar un montón de temas y para decir, bueno, empecemos por aquí y luego seguid vosotros, ¿no? Escarbando porque hay muchas cosas que damos por sentadas también que el alumnado, por ejemplo, sabe, porque nosotras sabemos, porque nos dedicamos al mundo de la educación, que no saben y que es súper razonable que no lo sepan, ¿no? Entonces aquí yo por lo menos encuentro un recurso súper accesible y súper útil para las clases. Y luego una cosa, antes de pasarle la palabra a Aina, que a mí me ha encantado, que es como esta forma de presentar los bulos estos, los fakes, de una forma como muy respetuosa, digamos, en la medida de lo posible, de lo que es respetable, pero al mismo tiempo como mostrando mucho cómo no se puede simplificar el debate educativo, ¿no? O sea, cuando decís, la juventud actual es más inculta e incapaz que las generaciones anteriores y luego la juventud actual es la más preparada de la historia, ¿no? Entonces, cómo este tipo de discursos que calan un montón, los dos, y que son opuestos, claro, se basan en una simplificación súper burda de la realidad educativa y de la realidad del mundo del trabajo y de todas las realidades, y yo creo que es un ejercicio súper honesto de discutir esta aproximación tan
tan superficial y tan burda a lo que es el mundo de la educación. Para mí, a mí me ha aportado mucho de esto. Vale, yo antes de hablar del libro también quiero dar las gracias realmente por la invitación, porque me hace mucha ilusión estar en esta mesa con 3 referentes y amigos, y próximamente 4, Jessica, Vanessa. No, y además, como decía la Teresa, también hemos compartido muchos espacios con un hijo alumno y a molts referents i amics al públic, així que está molt bé estar aquí y gracias, amigos. Entonces, me sumo a lo que dice Judith. Es un libro brutal, no solo es porque seamos, ahora hacíamos broma, las madrinas de los novios y por tanto, comprad el libro que está muy bien, sino que yo cuando pensaba en las aportaciones me venían a la cabeza como elementos de la forma y del contenido. A nivel de forma, creo que es un libro, lo decía Judith, lo decían también Dani y Jesús cuando hablaban, que aporta sosiego. Es como la característica que me venía al debate educativo. Estamos en un momento, es que se me hace como raro, chicos, mirarlos y hablar en castellano, ¿vale? Estamos en un momento en que no solo en el debate educativo, y lo decía Teresa cuando enmarcaba los discursos de la nueva derecha y de la extrema derecha, todo es muy rápido, todo es muy contrario, todo es sí o no, todo es contigo o contra ti, y es un libro que aporta pausa, reflexión, debate, y ellos lo decían, y Judith ha utilizado esta característica, es un libro honesto. Tanto tanto Jesús como Dani cuando ahora hablaban, era como, bueno, ahora decimos esto y a lo mejor de aquí un tiempo es diferente. Entonces, estar abiertos al error, estar abiertos a la reinterpretación, me parece un elemento brutal que damos muy por supuesto, y también es un libro, a Judith y a mí, de hecho, el título está muy bien, Jesús, pero también se le podría llamar un libro anticuñados, porque el ejemplo que has dicho está muy bien. Pero a Judith y a mí nos gusta mucho discutir sobre falacias. Es verdad, es un mejor título, Educafeix, que no falacias. Pero el mundo de la educación está lleno de falacias. Abans y ara, nosotros, vosotros, dentro de la escuela, fuera de la escuela, los jóvenes, los adultos, la teoría y la práctica, los universitarios y los del peu d'aula. Entonces, es un libro que nos ayuda a romper estas falacias. Es un libro, yo cuando estoy en clase, hoy estaba en el máster de secundaria y cada día llevo el libro porque realmente va muy bien, y siempre les digo, como dudad un poco de la gente que tiene respuestas súper claras en el debate educativo, sí o no. A veces no es como sí o no, es depende, depende del contexto, depende de los cómo. La educación es mucho más de los cómo a veces que de los qué. Claro que coincido claramente con Judith que hay temas, pues evidentemente estamos a favor de los derechos humanos. Aquí no es un cómo, es un qué. Pero en muchas cuestiones, pues autonomía sí o no. Bueno, no es solo sí o no, es de qué manera, en qué condiciones, cómo lo hacemos. Y creo que es un libro que ayuda mucho desde el diálogo, desde el rigor, a este debate de los matices, porque en educación es un tema de matices, de contexto. Lo que en un sitio funciona, en otro no, porque depende de las experiencias, de los actores, y creo que es muy interesante en este sentido. Y finalmente, a nivel de contenido, lo ha dicho Teresa y también lo han dicho los dos autores, es un libro, aquí tenim també el Jaume Carbonell, que tiene un libro precioso sobre la no neutralidad de la escuela y la educación es política. Entonces, es un libro que se posiciona en el sentido de constantemente aparece el concepto del derecho a la educación. Yo creo que es el concepto que más aparece en todo el libro. Entonces, es un libro que se posiciona por un modelo de educación particular, que es un modelo que abra oportunidades para todo el mundo. Es un modelo basado en el derecho de todos los estudiantes a estar, a aprender y tener una experiencia educativa satisfactoria. Es un modelo que apuesta por un modelo de sociedad particular, que es un modelo a favor de la equidad y a favor de la justicia. Y creo que es importante decirlo, porque claramente
estamos abiertos al debate, pero apostamos por un modelo que dé oportunidades para todas. Y esto me parece que es un valor añadido del libro. Voy a señalar una cosa, porque me viene muy bien lo que ha comentado Aina, que nosotros empezamos en la introducción explicitando cuál es nuestra postura, cuál es nuestra visión de la educación, y luego a lo largo del libro hay conceptos de los que no huimos. Creemos que hay conceptos que se han apropiado de ellos. Podríamos hablar de libertad educativa, podríamos hablar de calidad, podríamos hablar de eficiencia, y nosotros abrazamos estos conceptos. Lo que intentamos es resignificarlos. Si nosotros queremos ver el rendimiento de un sistema educativo, cuando llegamos a evaluarlo, tenemos que evaluar en función de los fines y principios que se establecen en ese sistema educativo, es decir, una visión mucho más amplia de lo que en ocasiones se reduce la educación. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de calidad o cuando hablamos de inversión y retornos, que muchas veces, por determinadas corrientes y determinadas visiones de la educación, acaban con unos planteamientos muy reduccionistas. Entonces, aquí pues es muy importante lo que señalaba Aina, es decir, esta es nuestra postura y eso implica una visión también de estos determinados conceptos vinculados a la educación. No entramos a definirlos porque creíamos que nos meteríamos en un debate muy farragoso y muy poco productivo, sino que intentamos analizar sus consecuencias. Bien, gracias. Estoy de acuerdo en lo que es interesante de la forma y el contenido. Y claro, vosotras como profesoras universitarias lo veis muy útil para estudiantes de máster, pero yo como profesora de lengua o de secundaria incluso, que sabemos que la educación es política y sabemos que no hay que ser neutrales y que, o sea, creo que hay textos, gráficos, momentos que dan que dan lugar a la reflexión y al debate que también son útiles en un aula de secundaria. Es decir, hablar de que el esfuerzo y el talento no son ninguna garantía, es más, casi que lo que te garantiza el éxito es quién es tu familia, ¿no? Entonces, creo que hay capítulos, hay argumentos, hay gráficos, hay material que promueve una reflexión que creo que no es solo para los profesionales, sino también para los estudiantes, ¿no? Que nosotros tenemos en el aula y que queremos que sean ciudadanos y que sean críticos y que tampoco se crean todos estos bulos, ¿no? Porque, en fin, que de todas estas 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, ¿cuáles creéis que son más destacables? ¿Cuáles os parecen que son más relevantes? Vale, digo una cosa antes, por lo que comentabas, Jessica, porque justo Judith y yo veníamos caminando y tanto Judith como yo, pensaba que parlava millor el castellà, tanto Judith como yo tenemos una hija y un hijo mayor que están en la ESO y estábamos hablando de cómo les llegaban informaciones de lo que está pasando estos días en el País Valencià. Me estalvío decir cuáles eran, pero creo que todas las entendemos, y cuando has hecho tu comentario, Jessica, me ha venido a la cabeza la importancia de la educación crítica en las escuelas, en los institutos, y cómo este libro puede servir para ello. Pero yo no quería decir esto. Yo lo que quería decir es que dentro del bloque del libro, dentro de la estructura del libro, que hay un mogollón de temas, voy a resaltar uno, y de hecho no lo he comentado con Judith para ver si también ha seleccionado el mismo. A ver qué página. No, entonces, yo me voy a quedar con el primer bloque, que es el del nivel educativo y la exigencia, y me quedo con este bloque porque esto es un temazo. Es decir, hay muchos temas, pero en los debates educativos contemporáneos, ya no en la prensa, cuando tú te vas al parque por la tarde, lo que te dicen las familias, lo que te dicen los amigos, los padres y madres con que tú te estás tomando una cerveza y tus hijos y hijas van al mismo cole, a la misma clase, es que es una evidencia que el nivel ha bajado. Y lo que te dice tu amigo, no tu amigo cuñado en el sentido de cuñadismo, que es profe o que está dando clases de repaso o que va a ayudar al comedor, es que el nivel ha bajado. Y esto es una experiencia encarnada, es decir, la gente vive que el nivel ha bajado. Y a mí esto me conflictúa mucho, porque como sociólogas, como investigadoras, como personas
que estamos desde donde estemos, desde el aula, desde los centros, desde cualquier sitio, podemos ir aportando datos, debate, de bueno, es que el rendimiento o el nivel no tiene que pensarse solo en términos de notas, o estupendo, pero el alumnado de hoy en día es diferente que el de antes, o la función de la escuela no solo el rendimiento, es el bienestar. Pero esto no resuena a veces con lo que les está pasando a estas familias, a estos profes. Y creo que aquí se genera como una grieta en la posibilidad de cambio educativo. Porque si yo te vengo y te digo, no, Dani, que lo que tú estás viviendo en realidad no es así. Es que es mentira, esto no pasa. Yo tengo unos datos que dicen otra cosa. Entonces, creo que el libro, por la forma en que está escrito, nos permite abordar estos miedos que son reales, son miedos reales. Cuando la gente tiene miedo a que sus hijos no aprendan en la escuela, creo que a veces un error que cometemos es ningunear los miedos de la población y quien los utiliza es la extrema derecha. El miedo es real. Yo últimamente utilizo este ejemplo en clase y ¿no os pasa que cuando un ejemplo os parece que funciona, lo sobreexplotáis? Bueno, entonces lo voy a volver a utilizar. Pues yo qué sé, una niña tiene miedo a un monstruo, ¿vale? El monstruo no existe, pero da igual si el monstruo existe o no. Su miedo a aquel monstruo es real. Entonces tú delante de este miedo puedes o hacerlo más grande, que es lo que está haciendo la extrema derecha constantemente, utilizar los miedos para generar más miedo y más lucha, o hacerte cargo de aquel miedo y hacer algo con esto. Y a mí el tema del nivel me preocupa porque a veces siento que no somos capaces de rebatirlo bien, que no somos capaces de ver desde dónde las familias sufren, desde dónde los profes sufren. Entonces, creo que el libro aporta, porque como decía Jessica, totalmente, es un libro que pueden leer familias, que pueden leer alumnos, que pueden leer cualquier tipo de persona, aporta elementos para poder abordar los miedos, los retos, los problemas sin negarlos, desde el reconocimiento. Yo reconozco tu miedo, pero vamos a intentar analizarlo desde otro sitio. Vamos a intentar ver otras perspectivas que no veíamos. Vamos a intentar darle la vuelta. Y desde aquí, y Jesús, cuando hablabas, has utilizado varias veces el concepto de esperanza, realmente creo que es un libro que permite dar la vuelta a los relatos del miedo. Es decir, vamos a hacer un discurso de esperanza y vamos a contribuir a generar posibilidad de cambio. Porque, bueno, si la educación es política, somos agentes políticos, todos nosotros desde donde estamos. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo hacemos desde la posición que ocupamos? Yo ahora, como madre del parque, los viernes por la tarde, a no decirle a mi amigo cuñado, esto que dices es una tontería, y ver de qué manera podemos avanzar juntas en construir un relato que no pone en duda su realidad, porque es la que vive, pero que la ayuda también a hacerse cargo del cambio. Porque creo también, y acabo, que estamos muy instalados en una cultura de la queja, de la lucha de uno contra el otro, de la culpa. Esto es tu culpa, esto es por culpa del otro. Esto no... Y creo que también hay un elemento de empoderarnos y recuperar la capacidad de los centros, de los profesionales, de las familias, con condiciones evidentemente materiales y no solo, para generar cambio social, porque potencialmente la escuela es y puede ser un espacio de transformación social y implica evidentemente condiciones materiales, pero implica también creernos que podemos cambiar el relato, que podemos cambiar las prácticas, que si no estamos contentas podemos hacer algo para modificarlo. Entonces, a mí todo este apartado del nivel, la exigencia, me parece brutal, como todos los otros, porque creo que está muy presente en los discursos contemporáneos y creo que no siempre somos capaces de resignificarlo de una manera que haga sentir a la gente bien y no mal. Y esto me preocupa, porque vuelvo al principio y le paso la palabra a Judith. Si realmente creo que todas las que estamos aquí creemos en un sistema educativo a favor de la justicia social, si queremos ir ahí, debemos generar alianzas y no romper vínculos. Y yo a veces siento que mis argumentos no sirven, que me dicen, sí, estupendo, pero yo con mi miedo a que mi hija no aprenda a la escuela sigo con mi movida. Y esto me parece brutal de este libro.
Me había apuntado 2, por si coincidíamos. El primero era todo tiempo pasado fue mejor, o sea, sí coincidíamos. Y el segundo bloque, que quizá más me ha gustado, más me ha hecho escribir en los márgenes y tal, ha sido el de ideología y libertad en la educación, porque es un tema que a mí me interesa especialmente y porque creo que pone en juego un montón de estas cosas de la definición del sentido común, ¿no? Y de lo que definimos como normal o como no tan normal o como directamente subversivo, lo que definimos como aceptable, lo que somos capaces de apropiarnos y no, y creo que aquí hay un montón de miedos en la parte de ideología y libertad de elección también por parte de las familias, ¿no? A mí me venía hay uno que el primero del bloque me ha gustado especialmente, ¿no? Lo que se aprende en la escuela debe ser neutral y estar libre de ideologías, y yo pensaba Howard Zinn, ¿no? Que decía nadie es neutral en un tren en marcha. Y quién es capaz de definir la neutralidad, y el sentido común aparece un montón a lo largo del libro, ¿no? La referencia al sentido común. Es de sentido común pensar que la concertada es más eficiente o es más barata, o es de sentido común, ¿no? Y es una constante discusión al sentido común, pero como dice Aina, me parece que muy, como intentaba decir antes, muy desde un te tiendo la mano, porque el sentido común no lo ha construido ese padre que está en el parque preocupado, ¿no? El sentido común es la capacidad justamente de instalar determinado relato y de hacer pasar el interés particular como interés común, ¿no? Y que todas nos convenzamos que es mejor y más barato y más eficiente y más maravilloso que nuestras hijas vayan a una escuela concertada porque defiende nuestra libertad, bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una manera muy elegante y muy respetuosa, pero vuelvo a decir que sea respetuosa no quiere decir que sea complaciente, con un discurso muy perverso y muy sangrante para nuestro sistema educativo, ¿no? Toda la discusión sobre quién puede elegir qué y bajo qué condiciones, ¿no? Y lo que decía Aina antes de los cómo, sí, cómo elegimos, ¿no? Cuál es el marco de elección que tenemos. Y yo creo que aquí interpeláis a un montón de actores que han estado muy sobre la mesa como actores muy encendidos en los debates educativos y que han sido grupos con son grupos con muchísimo poder de influencia en la forma como se definen las políticas educativas en Cataluña y a nivel estatal y en todas las comunidades autónomas, me parece, ¿no? Entonces, digamos, creo que el señalamiento a la Iglesia Católica es un señalamiento que hay que hacer, más allá de la libertad, obviamente, de creencia de cada una, ¿no? Pero a veces parece como, yo lo leía y decía, ostras, parece mentira, ¿no? Que estos sean los temas del debate, que esto sea un debate, que el Departament d'Educació financie a los profes de religión. Y nuestros alumnos del máster de secundaria eso no lo saben, de hecho lo sabe muy poca gente, ¿no? Entonces, creo que aquí ponéis sobre la mesa este debate de una manera súper clara, súper documentada, y a mí la verdad que me ha parecido maravilloso este bloque. Me había apuntado, ¿no? Con toda esta cuestión de lo normal, el sentido común, lo hegemónico, una frase, como dice Aina, con el ejemplo. A mí hay una cita que cuando todos los debates del nacionalismo, que si el nacionalismo español existe o no, si existe el nacionalismo catalán o no, eso ya no lo debatimos. Hay una frase que por lo menos se le atribuye a Primo de Rivera, que él decía, yo no soy nacionalista, yo soy español. Y para mí eso es un ejemplo brutal de cómo se define lo normal, ¿no? Lo normal es lo del poder. Entonces creo que aquí hay un montón de herramientas para conversar sobre ese poder,
¿no? Y sobre la forma como se construye y sobre la forma como también muchas veces nos coloniza nuestra manera de pensar, el tipo de terminología que usamos. Hemos dejado un montón de utilizar el término libertad, porque es una palabra que muchas veces nos la han robado, entonces incomoda profundamente, es como que se contrapone con el derecho a la educación, la libertad. Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, que hayamos perdido todo ese campo semántico? Y yo creo que aquí el esfuerzo por lo que decías también, la eficiencia, también la calidad, ¿no? Lo queremos todo, ¿no? Queremos todo el pastel. Entonces, nada, a mí la verdad que me ha gustado mucho por todo este conjunto de actores que traéis y por toda esta disputa también del lenguaje, ¿no?, que desplegáis en los fakes. Yo sobre el tema de ideología sí que quería hacer un apunte, porque bueno, la pregunta es ¿hasta dónde llegan los mitos? ¿Qué impacto tienen? Entonces nosotros decíamos de alguna manera que los mitos, estas ideas preconcebidas, tienen un impacto a nivel individual en las decisiones que toman las familias, tienen un impacto a nivel colectivo, porque configuran lo que es el imaginario colectivo, y tienen también un impacto en la toma de decisiones políticas. Y hay una cuestión sobre la neutralidad de la educación que nos permite ver muy bien cómo fue este proceso. Hace unos años, un consejero autonómico de un partido conservador llevaba una ley para garantizar la libertad en las aulas españolas, en las aulas de su región. Y un periodista le preguntó, bueno, ¿y a cuántas denuncias ha habido el año pasado por dogmatizar en clase? Y dice, 0. Es decir, las familias mayoritariamente confían en lo que pasa en las aulas, confiaban en los docentes. Pero llevamos eso como parte de la batalla cultural. Para mí un intelectual es aquel que es capaz de establecer los marcos y establecer lo que es el sentido común. En esa misma comunidad, hace no mucho, se hizo un estudio de cómo trataban los profesores determinados temas. Y lo que se descubrió, lo que vino a evidenciar, es que hay autocensura. Entonces, hay autocensura porque los docentes, temas relacionados con la Guerra Civil Española, temas relacionados con los derechos LGTBI, con la transexualidad, son ellos mismos los que se cohíben, y se cohíben por el miedo a que haya represalias o a que haya consecuencias. Entonces nos damos cuenta como una cuestión que no era un problema real, es decir, no había un clamor popular con esa cuestión, acaba afectando en los comportamientos de los docentes, y acaba en docentes que son funcionarios, que tienen una estabilidad, que tienen herramientas para defenderse, pero no quieren entrar a esa disputa porque dicen, bueno, yo soy un gran profesional, nadie cuestiona mi labor, y sin embargo sé que si tomo estos temas van a poner en tela de juicio mi labor diaria. Entonces es mucho más fácil, me lavo las manos y no hago nada. Entonces creo que ilustra muy bien cómo una cuestión que no forma parte del sentido común, que no es una problemática, al final acaba afectando a la toma de decisiones políticas y a las acciones individuales de los docentes. Entonces creo que es como muy representativa. Bueno, y una cosa rápida, la verdad es que es un placer escucharos a las tres reflexionar sobre educación, que es lo que tratamos de hacer con el libro. Y es verdad que una de las cuestiones que yo creo que nos impulsaron a escribirlo era no sé cómo decirlo suavemente, pero la depresión en la que había entrado cierto sector del profesorado en el sentido del autoconcepto sobre el propio sistema educativo. O sea, cuando un profesor de secundaria, y digo secundaria expresamente porque es el sector como más, no sé, doliente, ¿no?, con el tema del nivel, etcétera, se queja amargamente del nivel actual, lo que está diciendo es que no está haciendo bien su trabajo, su propio colectivo, o así lo interpreto yo, si lo hacemos extensivo también al resto de docentes, ¿no?, de primaria, de infantil. Entonces hay ahí un estado de ánimo preocupante que además afecta al concepto y a la idea de educación pública, o sea, que trasciende mucho esa queja. Y yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Lo ha contado estupendamente Aina, ¿no? Como nos instalamos en la cultura de la queja y no se trata de confrontar y decir no tienes razón. Sí, a lo mejor tienes razón en una parte, pero a lo mejor, por ejemplo, yo personalmente, esto a mí me cuestiona, o sea, el tema del nivel me cuestiona a mí personalmente, ¿eh? Y yo he escrito el libro y a veces pienso, ¿de verdad no está bajando el nivel? Y de verdad lo pienso, ¿eh? O sea, me lo cuestiono y voy a los datos y voy a la reflexión y vuelvo a decir, yo creo que no. Pero me lo cuestiono. Pero
¿qué ocurre? O sea, puede que el nivel, que primero que es el nivel, ¿no? Pero puede que esté cambiando la cultura escolar y está cambiando la manera en que pensamos la realidad, la manera en que aprendemos, porque hay todo un contexto digital, una realidad digital que hace 20 años no existía. Tenemos otra esfera de la realidad y eso nos está cambiando. Ahora, esto es atribuible, y ya entramos en materia, a la LOGSE, que es la madre de todos los males, etcétera, no sé qué, que es que hay un relato muy bien construido de que la LOGSE, las competencias, están acabando con el nivel educativo y es el apocalipsis del conocimiento. Entonces, ese relato es el que nosotros cuestionamos profundamente. Y luego podemos entrar a discutir sobre si el alumnado de hoy, o sea, sobre los retos que hay para el aprendizaje, etcétera, que los hay. Pero esa atribución de causas es la que es realmente cuestionable, ¿no? Y la que impide, como decía Aina, bueno, construir y abordar los problemas y construir una educación mejor. Bien, es muy interesante el debate porque ya os dije que a mí el primer capítulo me confrontó como profesora de secundaria personalmente, ¿no? Creo que los miedos están por algo y que igual no son tonterías, igual hay algo y está bien abrir el melón, ¿no? Y ver las diferentes partes y escucharnos y ver hacia dónde vamos, ¿no? Sin acallarlos, ¿no? Porque por algo están, ¿no? Cuando el río suena, a veces agua lleva, pero no siempre va a ser una catástrofe. Qué mal ejemplo. Perdón. Es que está el subconsciente ahí, ¿eh? Es que esto está aquí metido, el sufrimiento que llevamos estos días. En fin. Algo concreto, ¿creéis que hay algo concreto que pensáis que nos ha aportado el libro, que os ha aportado el libro? No, nada. Gracias, muchas gracias. O sea, yo puedo decir dos retos que en particular, y que no son de ninguno de estos dos temas, me parece, que me ha gustado especialmente cómo están planteados, y lo tengo apuntado, entonces lo voy a compartir. Hay uno que dice que la educación concertada es más barata que la educación pública. Y en este reto, en este bulo, me ha encantado cómo desplegáis un conjunto enorme de formas de medir el gasto, que creo que, de nuevo, ¿no? Complejizan y aportan un montón de realidades que normalmente no tenemos en cuenta, me incluyo, cuando hablamos de oferta y demanda de plazas. ¿Quién se acuerda, ¿no? De las zonas no urbanas? Y aquí hay una mención específica que se agradece un montón, ¿no? Cómo se distribuyen en el territorio las distintas plazas y las distintas titularidades. Entonces, creo que aquí, ¿no? Tengo la nota a lápiz porque a mí, en particular, es algo concreto que me ha gustado particularmente. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho, que es el último reto, no sé por qué le digo reto ahora, el último bulo, que es el del debate entre gratuidad y universalidad de 0,3, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes olvidados y creo que es ¿no? Como decía Aina, que nos gustan mucho, ¿no? las conversaciones en forma de dilema y que muestra como no hay ninguna solución fácil ni ninguna solución que sea al gusto de todo el mundo y que hay que tomar decisiones que no dependen únicamente, por ejemplo, de una partida presupuestaria, dependen de una decisión y de un proyecto, ¿no? Y igual como decís que no basta una ley concreta para solucionar un problema educativo, hay decisiones como esta y esta tensión entre estos dos grandes principios, me parece brutal. ¿Cómo lo presentáis de forma tan fácil? Un tema que no es para nada fácil, ¿no? Que trae unos debates y unas implicaciones que muchas veces cuando reclamamos nosotras mismas un tipo de
propuesta política, no somos conscientes, ¿no?, de todo lo que puede traer detrás a nivel de quién se va a aprovechar de ese gasto, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido como de agradecer especialmente este último bulo por eso, porque está planteado de una manera que me gusta mucho, que es como un dilema, y porque aborda una temática que es como muy residual del debate educativo y es fundamental. Así que esto es lo concreto. Sí, yo no voy a seleccionar ningún educafake concreto porque no es porque sean mis amigos, pero es que son unos eruditos estos chicos. Total. Es decir, saben de todo, es espectacular. Es decir, yo hay algunos temas que controlo más y otros que menos, pero abordan un mogollón de temas, todos ultra detallados, todos muy bien argumentados, y de hecho es un muy buen ejemplo de las falsas dicotomías, por ejemplo, entre conocimientos y competencias, porque aquí los chicos tienen muchos conocimientos, pero además los saben transmitir muy bien, por tanto no hace falta tener que escoger entre una cosa o la otra, saben mucho y saben explicarlo muy bien, y creo que esto es un gran aprendizaje. Y acabo con lo que decía Jesús, que creo que lo ha explicado mejor que yo. Creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno es, y esto lo decía Dani al principio, creo, hay temas que se instalan en la agenda que a veces no son ni problemáticas reales, que a veces sí que hay que cuestionar temas en concreto. Pero a veces, y vuelvo a lo del nivel, no es tanto cuestionar el tema per se, sino cómo explicamos este tema. Y tú has dicho, ¿qué atribución de causas hacemos? Yo creo que esto es una cosa muy importante en el debate educativo, porque, de nuevo, vuelvo a lo de los sís y los nos. Hay temas que claramente sí que son sí o no, pero es que a veces es una cuestión de cómo, pues yo qué sé, supongo que vosotros lo sabéis porque lo sabéis todo, pero cuando salieron los resultados PISA aquí en Cataluña, la consellera mandó una carta a las familias y la carta básicamente lo que decía es si puedes corre, ¿no? Es una carta en la que decía el nivel educativo, al principio el primer día dijo el nivel educativo ha caído por culpa de los inmigrantes. Esto en la carta no lo decía, pero en la carta, bueno, en la carta lo que te estaba diciendo, es decir, para mí aquella carta te generaba un doble miedo, porque era como, ostras, la consellera de Educació està mandando una carta a todas las familias diciendo que todo va fatal. Entonces, para mí, vuelvo a lo de antes, es un error hacer ver que no hay ningún problema y es un error decir, socorro, menudo problema, sálvese quien pueda, que en nuestro sistema educativo es vete a la concertada si puedes. Entonces, vale, muy bien, tal vegada sí, y esto lo hacéis muy bien en el libro. En el libro van diciendo, a lo mejor sí que es así, a lo mejor, entonces, se plantean dilemas ellos mismos. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que tenemos un resultado, si entendemos nivel ahora mismo por resultado en PISA, pues a lo mejor este resultado en PISA este año es peor que el anterior. Pero entonces, vamos a desgranar los problemas. Primero, ¿qué quiere decir nivel? Segundo, ¿qué quiere decir resultado? Tercero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa este antes y ahora? Entonces, yo creo que hacernos estas preguntas colectivamente es guay, porque si no, y aquí aparece también mucho lo de idealizar el pasado, pues no sé qué es antes, ¿a qué antes queremos volver? ¿Queremos volver a la dictadura? No, ¿verdad? Entonces, a veces idealizamos y romantizamos una situación que no solo es que probablemente no queremos volver, sino que no es volvible. Y esto me lo inventé. No, el pasado no existe. Entonces, este antes y ahora creo que es un libro que ayuda a aterrizar y decir, bueno, ¿de qué jóvenes hablamos? ¿De qué profes hablamos? ¿De qué escuelas públicas? ¿De qué escuelas concertadas? Y no hace los profes, los alumnos, el nivel. Es como, ¿qué quiere decir nivel? ¿Qué quiere decir? ¿De qué profes hablamos? Y creo que esto está muy bien. Y para mí esto es un recurso fundamental para el debate público. De decir, bueno, vamos a hablar en concreto. ¿Qué le pasa a tu escuela? ¿Por qué a tu escuela le pasa esto? ¿Por qué crees que está pasando ahora y antes no? ¿A qué tipo de estudiantes le pasa? Como
el preguntarnos como estrategia de pensamiento. Y creo que esto está muy presente en el libro y está muy guay, así que cómprenlo. No lleva comisión. Léanlo. Aina Draguí no lleva comisión. Lamentablemente. No, ya está. Bien, muchas gracias. Que estoy de acuerdo con las dos y con Judith. Me parece muy interesante esta aportación de el tema de las zonas rurales cuando hablamos de las concertadas o de las privadas, ¿no? De dónde están las escuelas, etcétera. Lo del 0,3, ¿no? Gratuidad. Creo que es muy interesante porque aporta datos que quizá no, o sea, en los que quizá no caes, ¿no? De repente dices, ostras, es verdad, pues esto no lo había pensado. ¿No? Entonces, esto está muy bien porque te da también datos y argumentos para plantearte cosas, ¿no? Abrir melones, ¿no? Bien, si os parece, pasamos a preguntas de los asistentes, del público. Os tomo la palabra yo y no sé si hay alguien que quiere romper el hielo. Venga. Yo quería haberme comprado el libro. No, que decía que yo quería haberme comprado el libro y habérmelo leído antes del acto. Por suerte para todo el mundo, pues no lo he podido hacer. Y entonces no puedo comentar tanto. Yo reconozco que cuando os vi, pues creo que la primera vez fue en la televisión, en algún programa que explicaron el libro, y dije, hostia. Y luego leí un artículo y dije, hostia, una hostia más grande. Y me hizo una alegría tremenda el día que en una reunión aquí en Comisiones Obreras se dijo que se iba a presentar el libro aquí y estoy encantado con lo que estáis diciendo, ¿no? Porque la cuestión está, cuando lo presentabais me venía los versos de Benedetti de defender la alegría como una trinchera, ¿no? Y defenderla, que acaba con defenderla de los miserables. Y es que realmente este libro es un poco de alegría en este ecosistema de la educación negativa y todo es una puñetera mierda y esto se va a pique y esto es horrible y está fatal. Y entonces, sobre todo, que haya rigor, ¿no? Que lo que leamos esté bien documentado es la máxima esperanza, porque sí que es verdad que es eso, ¿no? Es un libro que a mí en estos momentos tengo muchas ganas de ponerme a leerlo para intentar reforzarnos un poco en esa alegría. Y la cuestión está en cómo esto se lleva a la vida, porque es verdad que yo soy docente de secundaria, pero hace muchísimos años que estoy dedicado al sindicalismo y por lo tanto es verdad que no estoy con los chavales, pero sí que tengo mucho contacto con gente que sí que está. Y dices, claro, es que esa gente en muchos momentos lo está pasando mal, realmente lo está pasando muy mal y a lo que se acaba agarrando es a estos discursos de todo funciona fatal. Ahora mismo ha salido hace pocos meses en Cataluña un profe ha escrito un libro que ahora está circulando por todos sitios, no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, y que yo vi una entrevista y dices, es vergonzoso, o sea, alguien que lo primero que le dices, no, yo no soy profesor, yo hago de profesor como hago otras muchísimas cosas, como juego a tenis mesa, ¿no? Pero yo soy un artista, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento de agorerismo brutal. En Cataluña, el segundo sindicato de la educación pública, de docentes de la pública, es un sindicato ultracorporativo de profes de secundaria que en el año 2016 estaba en contra de la escuela inclusiva, decía que es que no tenía que haber escuela inclusiva, que este verano haciendo un tuit diciendo que había que separar a los alumnos entre listos y tontos, punto, que no había otra cosa que hacer. En todo ese ecosistema sale este libro, así que yo simplemente daros las gracias, perdonad por la extensión, pero es que realmente estoy muy preocupado con este tema, de ver cómo se lleva y ver cómo combatimos, ¿no? Realmente esos relatos que seguro que tienen una parte de razón y ver cómo lo combatimos también con los datos. Sí, nosotros, yo creo que ahora el tema, o uno de los temas de investigación que hoy en día son vitales conocer y sobre todo en el caso de Cataluña, es el del malestar docente o el bienestar docente. Yo creo que muchas veces estos discursos, esas nostalgias por un tiempo que no existió, es porque buscan la esperanza allí. Y eso también está pasando con la política en general. Vemos el resurgir de discursos reaccionarios porque se busca en el pasado lo que no estamos encontrando en el presente. Entonces, es razonable. No digo que sea justificable, pero es razonable. Es decir,
Nosotros lo analizamos de alguna manera en el libro, que los docentes, yo sí que creo que cada día están sometidos a mayores exigencias, le pedimos más al sistema educativo, y al ver que no somos capaces de estar a la altura de las exigencias, es muy fácil buscar en ese pasado. El problema es que cuando ves profesores de 25 años que buscan un pasado, dices, bueno, no sé yo dónde está ese pasado. Yo cuando discuto con personas que muchas veces estoy en las antípodas ideológicas, al final lo que pregunto es venga, vamos a pensar que te compro tu diagnóstico, pero incluso con ese diagnóstico, ¿cuál es la solución? Esa es la segunda parte. Es decir, me encanta el tema de las políticas educativas e intentar ser proactivos. Incluso si nos asumiéramos la hecatombe educativa, la pregunta sería ¿qué hacemos para superarla? Y normalmente, y enlaza un poco con lo que comentaba antes Jesús, casi nunca está en los propios docentes. Casi siempre se suele decir, bueno, pues que la familia se ponga las pilas, pues que separemos a los alumnos, entonces los más disruptivos no los quiero en clase. Bueno, entonces se busca una serie de soluciones que ahí muchas veces ya llegamos a esos límites biológicos que son los derechos humanos, que son la garantía de la educación para todo el alumnado, etc. Pero sí que es verdad que tenemos que intentar comprender por qué muchos docentes llegan a asumir ese tipo de ideas. Y yo creo que tiene algo que ver, por lo menos, con el malestar, con la ausencia de bienestar. Bueno, antes que nada, gracias por el libro y gracias por haber hecho lo que nosotros intentamos hace 12 años con Jaume y Juana Sancho y no pudimos hacer. Porque, bueno, leímos el libro de un colega de Estados Unidos que se llama 50 mitos y mentiras sobre la educación en Estados Unidos, lo quisimos hacer, enumeramos las 50 y vimos que había que hacer investigación sobre cada una, no había datos en ese momento para hacerla y lo abandonamos, o sea, gracias, felicidades y una cachetada para nosotros por lo que habéis hecho vosotros, pero me alegra mucho. Pero tengo una pregunta que sale de una sospecha y va dentro del tono de la conversación, ¿no? Es, en el contexto de pedagogías negras en el que estamos, ¿por qué vuestro libro ha tenido eco en la prensa y en los medios? ¿Por qué os han invitado? ¿Por qué os han llamado? ¿Por qué os han buscado? O sea, ¿qué ha hecho que precisamente un libro que va en contracorriente haya tenido eco en los medios? ¿Cuál es vuestra sospecha? No porque sois más guapos ni más inteligentes, que sí, pero ¿por qué? Yo voy a decir una teoría y que Jesús diga otra. ¿Habéis pensado eso? Sí, yo tengo alguna teoría. La primera teoría es que la gente de Capitán Swing son unos cracks. O sea, eso es lo primero. La gente que tenemos en la editorial lo ha sabido colocar, efectivamente. Y luego, cuando analizamos las trayectorias personales y vitales, no nos gusta nunca aludir al azar, pero el azar juega un papel muy importante en la vida. Entonces, yo en mi experiencia, nosotros teníamos agendadas una serie de entrevistas y fue salir Àngels Barceló y a partir de ahí nos salieron muchísimas más y fue un poco rueda, pero que ahí no sabemos muy bien que son los destinos del azar de que los redactores, redactoras, pues de repente llaman a tu puerta, pero yo que sepa no tengo más teorías. No, yo tampoco. O sea, quiero decir, podemos empezar a hacer teorías aquí cualquiera de nosotros. Es verdad que el libro ha tenido una... ¿Cómo? Sí, es raro y para nosotros ha sido muy sorprendente porque el libro, nos decía la gente de Capitán Swing, ha tenido 57 impactos mediáticos, pero esto hace ya 2 o 3 semanas igual. O sea, Dani, que era el guapo de los dos y es el que hemos mandado a la tele, ha salido en, o sea, todas las teles, creo, radios, o sea, también en algunas de las más importantes, o sea, estábamos alucinados. Y eso, o sea, entonces, ¿por qué? Yo quiero pensar, claro, que el libro ha tocado una tecla que no estaba tocada todavía, que es cuestionar ciertas cosas que había que cuestionar, que no éramos solo nosotros, sino que mucha gente decía, ostras, es que otra vez con esto, y otra vez con esto. Y entonces, bueno, pues esto toca esta tecla y dices, bueno, pues alguien que dice una cosa diferente, pues digo, sale, ¿no? Y el tema este de la esperanza, de decir, vamos a dar de vez en cuando un discurso que no sea el catastrofista, ¿no? Yo creo que puede ser eso. Y luego enlazar, o sea, el tema es verdad que desde que salió en Hoy por Hoy media hora de entrevista a Dani, ahí empezaron los medios y hay una capacidad de arrastre, efecto bola de nieve, que pues ya está. Y lo más sorprendente es que llegamos a medios a los que nunca esperábamos. O sea, hay
Y ahí no tenemos ninguna razón de eso. No sabemos por qué. Por ejemplo, en Yo Dona del Mundo, yo no sé, nunca esperarías un artículo sobre educación, o en el ABC una entrevista donde hemos dicho lo que nos ha dado la gana. Pues ahí ha salido. O sea. Igual es que no somos tan así como pensamos, ¿eh? También puede ser, también puede ser. aprovechando. Perdona, no quiero ser cara dura, no. Oye, muchas gracias. No, es que lo digo porque bueno, primero yo os quiero felicitar a todos, porque quiero hablar de educación, no quiero hablar de inteligencia artificial. Yo no le llamo inteligencia artificial, le llamo imbecilidad ancestral. Pero bueno, últimamente, cuando busco, o sea, en las noticias te salen muchas más cosas de inteligencia artificial y educación, la magia de la máquina, que ya lo dijo Skinner en los años 50, que bueno, íbamos a solucionar todo, ¿no? Y digo, no, oye, no, quiero hablar de educación, de verdad, o sea que muchas gracias, ¿no? Luego lo que ha dicho Fernando, aquí con Jaume Carbonell, nuestro querido amigo Berliner, que fue el que escribió 50 mitos y mentiras sobre la escuela pública de Estados Unidos y cómo era un gran problema para la escuela, estas mentiras y estos mitos. Y claro, me han empezado a resonar muchísimas cosas. Yo me he dedicado 50 años al campo de la educación, he dado clases en todos los niveles educativos, desde párvulos de 4 y 5 años, ahora se llamaría entonces era párvulos, hasta postdoc, ¿no? Entonces, para mí la educación es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Yo cuando me jubilé, después de 48 años de ir cada día al curro, pensé, si yo no tuviera que volver a elegir, ¿a qué me dedicaría? ¿A qué me iba a dedicar? Y yo pensé, me dedicaría otra vez a la educación. Me da igual el nivel del sistema educativo. Pero un tema que a mí me ha resonado siempre, y esto es un reto que tiene la gente de la universidad, yo lo tuve durante una serie de años, ¿cómo formamos a los profesores? La formación del profesorado se tiene que revisar profundamente. Esto por una parte. Y luego pensé, ostras, yo es que empecé a dar clases en 1970. Fijaros si ha llovido desde entonces, perdonad, soy consciente. Pero estos discursos ya funcionaban. Ya los niños que nos llevaban a la escuela eran todos tontos del capirote, ¿no? O sea, nosotros los más listos. Entonces, claro, a lo largo de la historia yo he aprendido mucho de los estudiantes. Por ejemplo, un día en la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo di clases, una alumna me dijo, Juana, los profesores no nos evalúan, los profesores nos evalúan por lo que ellos saben ahora, no por lo que sabían cuando estaban en las condiciones que estamos nosotros. Pues mira, me ayudó mucho, me hizo pensar mucho. Yo no puedo esperar que el alumno sepa lo mismo que yo, no ha vivido lo mismo, no ha leído lo mismo. Entonces, esperamos, ¿no? Luego otra cosa, de una investigación que hicimos sobre el aprendizaje de los chicos, cómo aprenden los chicos de secundaria dentro y fuera de la escuela, un alumno nos hizo esta reflexión. Asisto a clase, tomo apuntes, estudio, me preparo los exámenes, hago los exámenes, apruebo y a los 15 días no me acuerdo de nada. Da para pensar, da para pensar. Si hablamos del PISA, yo conozco personalmente al que creó el PISA. He tenido serias discusiones con él, ¿no? Entonces, y una cosa que realmente tendríamos que hablar, que es el nivel, por favor. ¿Me podéis explicar qué es el nivel? Yo no lo he visto nunca, no lo conozco, no sé quién es.
El nivel, no tiene nivel. Pues no sé, no tengo ni idea de qué es el nivel. Si lo conocéis, por favor, presentádmelo, a ver si logro entender algo, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que hemos de seguir investigando, hemos de seguir trabajando y para mí, de verdad, la educación es lo mejor que nos puede pasar. Y termino con otra cosa que me ha conectado, que cuando empezó Margaret Thatcher en Inglaterra, uno de sus ministros, mira, fue uno de los primeros, que luego todos fueron a peor, estaban discutiendo la gratuidad de la educación. Y entonces, bueno, decían que era carísimo, que no se podía ser gratuita. Y él dijo, si vosotros creéis que la educación es cara, probad con la ignorancia. A mí me parece que también da para pensar. Vuelvo a repetir, felicidades, ánimo, no podrán con nosotras y tenemos que continuar luchando por aquello que creemos, por aquello que... Y lo mejor que te puede pasar es, bueno, encontrarte un alumno al cabo de unos años, se me ha pasado hoy a mí, he comido con uno que tuve hace la tira de años, este ya era postdoc, no postdoc, no post, y que te diga que, bueno, que le diste un impulso. Pues yo con eso ya no tengo ninguna frustración. Muchas gracias. Y disculpad, Yo también me sumo al agradecimiento, ¿vale? Porque yo participo en una asociación que se llama Rella, de maestros y profesorados jubilados y jubiladas, y estábamos súper preocupados con lo que decía Manel de cómo los medios de comunicación dan voz, dan espacio y dan tiempo a los gurús que salen hablando de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es que además estos gurús ni tienen rigor ni llevan años trabajando. Claro, nosotros llevamos 40 años, hemos llevado 40 años trabajando al pie de las aulas, sabemos de qué estamos hablando, pero es que además estamos asociados. Pero sale una persona que no está asociada con nadie, no discute con nadie, no contrasta con nadie y es el personaje al que tenemos que seguir, ¿no? No, daría para hablar mucho, yo también lo llevo encima y voy leyendo a trozos, he empezado por el final, porque yo creo que las personas que estamos aquí nos reafirma y como estábamos un poco aclaparats, ¿no? Como cuando te cae una losa encima, ¿no? Nos ha representado una puerta que se abre, una ventana que se abre y entra aire fresco que te ayuda a seguir intentando convencer y con más argumentos. En este sentido, fantástico. La pregunta que os quería hacer, hablando de estos temas, alguien decía, y no sé si es una fake o no, que este pensamiento ultraconservador, arcaico, clasista y racista en el fondo, viene organizado por los Brannon y compañía. Yo no sé si esto es verdad o es una de las muchas fakes que hay en el mundo educativo. Si vosotros sabéis algo, pues igual. Y si no, lo dejamos para otro día y ya lo iremos viendo. Gracias. Sí nos hemos dado cuenta en analizar los fakes, que hay algunos que no sabemos cómo se han colado en el imaginario popular, simplemente están allí y, como decíamos antes, no se someten muchas veces a discusión, pero en otros casos sí que veíamos una cierta organización. Y enlaza un poco con la idea de por qué hay determinadas personas que de repente se les da mucho altavoz. Y aquí no sabemos qué es un poco antes, si el huevo o la gallina, es decir, si ese discurso encaja muy bien con el público y por eso se vende, o bien al revés, porque precisamente estamos sometidos a ese discurso, también acaba vendiéndose. Entonces, no sabemos muy bien qué es antes, pero sí nos damos cuenta que el discurso catastrofista suele encajar en algunas líneas editoriales. De hecho, en el proceso de recopilación de titulares, nos dimos cuenta que muchas veces los titulares no hacían justicia al cuerpo del texto. Es decir, pensando por ejemplo en PISA, había un análisis riguroso que era bastante templado y te decía lo que había pasado con PISA,
y cómo estamos en comparación con otros países y demás, pero a lo mejor nos encontrábamos un titular totalmente catastrofista. Esto también lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ahora haciendo entrevistas, que nos dábamos cuenta que muchas veces el titular no era... Y los periodistas se te disculpaban, que nosotros aquí rompemos una lanza a favor de los periodistas, que una cosa son los periodistas y otros los propietarios de los medios de comunicación, que el periodista decía, te juro que yo no he puesto este titular. Entonces es verdad que nos movemos en el mundo mediático, que cada clic cuenta, las visitas cuentan, entonces bueno, yo creo que exacerba el discurso educativo. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Mi nombre es Pep Guardiola, soy delegado de Educación de Comisiones Obreras y profesor de secundaria, en la privada concertada. ¿Vale? Y bueno, yo os agradezco de verdad que hayáis publicado este libro. También es verdad que bueno, yo colaboro también en la Universidad Autónoma de Barcelona con el grupo de investigación ARDISC, con el profesor Miquel Ángel de Somba Gelabert. Y también, bueno, pues hay muchas de estas investigaciones, evidentemente, que estamos completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que habéis dicho hoy. A nosotros yo creo que como sindicato nos va a ayudar a organizarnos el relato. Yo ya no hablo de contrarrelato, pero es decir que estamos a la defensiva. Y hablo que no, que tenemos que estar a la ofensiva. Ya basta de estar a la defensiva, tenemos que estar a la ofensiva. Y nos va a ayudar mucho como sindicalistas. Claro, también como sindicalistas lo que tampoco podemos admitir es que no pasa nada en los centros, porque si no tendríamos que cerrar el sindicato, ¿no, Tere? Es decir, seguramente es muy mejorable muchas cosas y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Pero de la misma manera que lo hacéis vosotros de la investigación, desde la rigurosidad, ¿no? Es decir, que también hay muchas cosas que son muy mejorables, ¿no? Por ejemplo, las condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras de los centros de trabajo, ¿no? Pero huyendo de esta visión negativa, ¿no?, de esta hecatombe, ¿no?, en educación. Y a la vez, ¿no?, que hacemos esta crítica, evidentemente, como sindicato de las condiciones laborales, ¿no?, es decir, nos faltan recursos, ¿no?, como decía Tere al principio, etcétera, etcétera, ¿no?, y no acabaríamos, ¿no? Sí que es verdad que también, a la vez, habría que dar un mensaje de esperanza, ¿no?, de un futuro esperanzador, de una escuela transformadora. Yo no entiendo la escuela si no es transformadora. Y no entiendo si la escuela no es transformadora si no hay política detrás. Y siempre, evidentemente, estoy en contra de los discursos estos que dicen que no tienen ideología, ¿no? Entre otras cosas porque quien no tiene ideología, eso ya es una ideología. Por lo tanto, estoy en contra de esta neutralidad, de esta falsa neutralidad, ¿no? Sí que nos posicionamos como sindicato, claro que nos posicionamos. No somos neutrales y tenemos políticas educativas detrás, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y este libro nos va a ayudar a seguir adelante con estas políticas educativas, ¿no? Y nos va a ayudar sobre todo a una cosa muy importante, creo yo, que es a recuperar el liderazgo del relato. Que ahí es donde creo que debemos incidir más. Cómo recuperar este liderazgo del relato. Y este libro nos va a ayudar. Gracias a todos vosotros y a todos los que estáis aquí hoy. Muchas gracias. Hola amigos. Muy brevemente, dos preguntas, si queréis una para cada uno. La primera es, me interesa mucho la sociología de la fake. Es decir, es muy importante, yo creo que entendamos cómo se construye la mentira o la media verdad para saber combatirla. Y los instrumentos de combate creo que son diferentes, ¿no? A mí me preocupa mucho, antes alguien estaba hablando aquí de estos personajes, por ejemplo, este profesor de secundaria al que se le da mucho bombo y mucho espacio, por ejemplo, en los medios, y ahora nosotros, encarnados en vosotros, ha habido el minuto de gloria, digamos, en los medios, pero luego desaparecemos, ¿no? Es decir, y a veces conversando con los compañeros del grupo de investigación, a menudo reflexionamos sobre
tenemos que hacer un esfuerzo mayor para contrarrestar en el debate público. Da mucha pereza, está construido a veces sobre posicionamientos ideológicos. Entonces, ¿hay receta para distinguir entre media verdad y fake? Porque cuando es fake es muy claro, es contraponer evidencia, pero en muchas ocasiones lo que está construido es una selección de evidencias y eso no es tan fácil de combatir. Y creo que la idea de que hay mentiras y medias verdades me parece súper interesante para saber distinguirlo. Y la segunda es que, sin confiar ya en los adultos, en los únicos que podemos confiar ya, creo que es en niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, ¿hay alguna receta para cómo trabajar sobre las fakes en el aula? Sería la pregunta. Es decir, ¿cómo conseguimos que para construir educación crítica y transformadora seamos capaces de construir pedagogía de las fakes? Porque estamos ante una generación que va a estar inundadísima de fakes constantemente, ¿no? No sé si el volumen 2, Hablad con Capitán Swing, puedes ir sobre este tema. Gracias. No, gracias, Xavi. La verdad es que haces las preguntas probablemente más importantes no solo de esto, o sea, ahora tenemos todos en la cabeza Valencia, creo que también tenemos en la cabeza todo lo que se está diciendo sobre lo que está ocurriendo. O sea, está lo que ocurre y está el relato sobre lo que ocurre. Y a veces la distancia entre uno y otro es, bueno, pues es la que es, ¿no? Entonces, no sé si te voy a responder, pero nosotros empezamos el libro y la idea inicial era coger cada uno de estos fakes y analizar la genealogía del fake. O sea, ¿de dónde sale esto? No pudimos hacerlo. O sea, no pudimos porque nos desbordaba el proyecto, nos desbordaba. Porque claro, es lo más complejo, ¿no? Cómo se construye esto y también cómo se destruye a partir de ahí, ¿no? Pero para eso tienes que conocer las causas. Yo creo, o sea, y ya mezclo las dos preguntas que haces, yo también tengo hijas en secundaria y creo que sí que hay un esfuerzo del profesorado de secundaria, al menos en la pública, o parte del profesorado de secundaria sensible a este tema y que está empezando a haber respuestas, probablemente mejorables, para abordar esto. O sea, yo creo que el profesorado ya entiende que esto es una cuestión educativa fundamental. O sea para mí la cuestión clave es la fuente de la información. Y ahí es donde hay que guiar a la gente, o sea, todo el tiempo. Y nosotros intentamos hacerlo en el libro, pero también en las clases, ¿no? Que te llegan los estudiantes diciendo barbaridades. No, es que los estudiantes chinos les regalan los pisos en Madrid. Y dices tú, vamos a ver. Fuente. Ah, no la tengo aquí, no lo encuentro. Ah, un vídeo de TikTok. Digo, no, una fuente un poco fiable. Tráemelo para mañana. Y mañana te dice, pues no lo he encontrado. Digo, pues entonces, ya está. O sea, fuente. O sea, no hay recetas, ¿no? Pero yo creo que sí que empieza a haber una conciencia de que esto es fundamental para construir una ciudadanía mínimamente crítica. Yo estoy preocupadísimo con el tema de Valencia y la multiplicación de la crispación y de la antipolítica, ¿no? Esta idea del Estado fallido. O sea, ojo con esto, pero forma parte del mismo discurso de la tripa y de construir a partir de bulos, ¿no? Y no razonar nada. O sea, no es que no llega la emergencia, claro, no llega. Bueno, ¿tienes agua potable? Entonces hay alguien que está trabajando para que a ti te llegue el agua potable. Esto es una putada lo que ha pasado, es una catástrofe. Entonces hay cosas que se han hecho mal, sin lugar a dudas, pero, o sea, vamos a parar, vamos a construir el relato, y vamos a entender lo que está sucediendo, ¿no? No te he respondido nada, pero... Bueno, nosotros no lo hemos hecho, pero evidentemente es una tarea pendiente, que es profundizar en el análisis del discurso. Como decías tú, las mentiras a mí no me preocupan tanto, porque ahí podemos ofrecer unos datos alternativos, pero a mí me pareció muy interesante el seguimiento que hubo del informe de Panorama de la Educación 2024. Cuando sale este informe, a los 2 días salen varios periódicos, varios artículos, pero incluso, y además no tengo problema en decirlo, en el caso del País, había 2 artículos contrapuestos y los 2 eran verdad. Los 2 eran verdad
porque al final en un informe de 300 páginas con 5.000 datos, al final intentamos hacer un dibujo de lo que era, en este caso hablaban sobre profesorado, y de una manera los dibujaban de una manera y de otra de la contraria, ya no digamos cuando nos vamos a otros periódicos. Entonces, alguien que hubiera de repente se había iniciado a investigar sobre profesorado, podría pensar al mismo tiempo que los profesores son unos privilegiados y unos desgraciados. Al final, porque cada uno destacaba, pues uno destacaba el número de horas de docencia, otro el salario al iniciar la profesión docente. Entonces, al final los dos eran verdad. ¿Por qué funcionan siendo las dos verdad? Al final, ¿por qué las personas decidimos nutrirnos de unas de otras? Básicamente es por nuestro sesgo ideológico. Es decir, yo tengo una idea previa y voy a buscar la fuente de información que me plazca. Y en este caso el problema está en que ambas son verdad. Una cosa que nos han criticado en Petit Comité del libro es que hay veces que tenemos que poner muchos matices para poder desmentir. Hay gente que nos dice que les gustaría que fueran verdades como más absolutas, más categóricas, y entonces en ocasiones tenemos que poner muchos matices para poder desmentir. Aquí nos movemos en un territorio que es muy movedizo entre un relativismo absoluto, que al final parece que, bueno, que todo depende, todo depende, y el desoír la evidencia. Porque también ese término, que también es lo mismo, otro que también probablemente se han adueñado, lo de basado en evidencia, información basada en evidencia. Entonces nosotros decimos, incluso digamos un educafake a hasta dónde podemos llegar. Y en este caso la escritura fue muy compleja porque parecía, o sea, yo eso decía a Jesús, digo, no podemos parecer magufos, que estemos diciendo, bueno, no escuchemos lo que se escribe, aunque pongamos unos matices a la ciencia, pues que teníamos que verlo por ahí. Y tampoco he contestado nada. Hola, yo soy profesor de secundaria también y estoy muy preocupado también por el nivel del debate educativo, por la cantidad de barbaridades que se dicen, ¿no? El profesor este que ha escrito el libro les ha comentado, y hace poco en La Vanguardia Sergi Pàmies publicó un artículo absolutamente increíble diciendo que en 40 años de democracia todo lo que se había hecho en educación estaba mal, ¿no? O sea, poder publicar esto tranquilamente en un periódico serio y... Bueno, un poco preguntándome por qué tenemos tendencia o por qué tanta parte de la sociedad o el profesorado tiene tendencia a creer en estos fakes, ¿no? Yo creo que un tema importante es que se nos han vendido muchas veces soluciones falsas, simplistas. Al profesorado que está en el aula se le ha constantemente propuesto cambios, nuevas metodologías, nuevas legislaciones, nuevas maneras de trabajar. O sea, yo creo que no ha habido, yo llevo, bueno, no sé cuántos años ya, no creo que haya habido ningún año que no haya cambiado nada en educación, ¿no? Y esto acaba generando también, pues, resistencias, cansancio, descrédito de la administración, de todas las administraciones, ¿no? Y sobre todo que tú que tienes el problema delante en el aula, ¿no? Acabes, si todo el mundo te dice que todo va bien y que si aplicas esta metodología y que si trabajas de esta cierta manera o que si trabajas las emociones no vas a tener problemas de disciplina o que si eres inclusivo y tú estás viendo que esto no funciona, acabas comprando el relato contrario de los a lo mejor son los únicos que dicen que no funciona, ¿no? Y tú acabas comprando su relato, ¿no? Yo creo que, bueno, como decía un poco Aina al principio, hay que conectar o escuchar al profesorado que se encuentran los problemas en el aula. No sé, el tema de la inclusión. No porque se apruebe un decreto de inclusión y tú tengas alumnos en el aula más diversos, vas a saber qué hacer ni vas a obtener mejores resultados. Y cuando alguien te dice, pues esto, es que todo funciona muy bien y ahora ya está, si haces un plan individualizado ya está solucionado. Y tú ves que no, pues al final acabas comprando el otro relato. No sé si dentro de los educafakes pues también habéis tenido esto en cuenta. Y nada, agradeceros el libro, que creo que era muy necesario, ¿no? Y sobre todo este formato de, bueno, como píldoras, ¿vale? Gracias. Sí, sí que en algún momento lo hemos dicho, en alguna de esas entrevistas que dimos, sí que lo comentábamos con el tema, por ejemplo, de la repetición, que decíamos que al final nos encontrábamos en una situación que a los profesores nos ponemos en un callejón sin salida. Le decimos, la repetición es incara, injusta, ineficaz, no funciona, pero no tiene una medida alternativa. Y eso se ve claramente cuando al profesor le dices, bueno, la repetición no funciona, y la primera pregunta que te hace, ¿y la promoción automática? La promoción automática sin medidas complementarias funciona, y como eso nos podríamos encontrar muchas cosas.
En un principio, la mayoría de cambios que estamos abordando en la educación exigen más al profesorado. Entonces, por una parte les exigimos más, pero por otra parte no le damos las herramientas. Y muchas veces existen discursos, y además estos son discursos muchas veces hechos desde fuera, de lo que hay que hacer es esto. Entonces, claro, al final generan mucha frustración en el profesorado. Y creo que no hay ninguna reforma educativa, si no cuenta con el profesorado, con su aquiescencia y su colaboración, que vaya a funcionar. Ninguna. Es imposible. Y luego está una segunda parte, que no sabemos cuánto han cambiado las prácticas. Ahora, por ejemplo, se dice, bueno, la culpa de que las cosas vayan peor son de las nuevas metodologías. Y no sabemos realmente en las aulas españolas cuánto han cambiado las metodologías. La culpa es del aprendizaje por competencias. No sabemos cuánto se aplica el aprendizaje por competencias. Entonces, esto nos debería de dar dos direcciones de trabajo. La primera es analizar lo que tenemos, qué funciona, qué no funciona, hacer pilotajes, investigación. Y por otra parte, cualquier trabajo que se lleve a cabo desde la academia que intente ser proactivo con el profesorado, que intente dar herramientas, que empiece a ofrecer soluciones. Porque muchas veces el profesorado se da cuenta que también hay, de ahí de que esté tan desligada la investigación y la acción, que el profesorado muchas veces no encuentra las respuestas que necesita. Porque la investigación a lo mejor nos orienta en los términos que ellos desearían. Sí. Vamos con la última intervención, que está de rato, sí. Y cerramos. Yo agradezco el esfuerzo, pero os pediría un sobreesfuerzo, luego lo concreto. Una previa sobre el título, decía, el éxito del libro, aparte que creo que la editorial tiene un buen departamento de comunicación, por supuesto, de contactos, es el título. En las escuelas de periodismo, lo que se dice es que un buen título es el 50% de una noticia. Y ese título, EducaFakes, es excelente. Creo que antes ya se publicó un libro que decía Economic Fakes, ¿no? Sí. Seguramente alguien en el País Valencià estará pensando en un posible libro, Dana Fakes, ¿no? Quiero decir que esto, importante el título, ¿no? No obstante, Jesús, hacías una afirmación que a mí me gustaría, como deseo, decías, ese es un libro que podría leerlo no solo la comunidad educativa, sino la sociedad. Ese deseo lo he expresado muchísimas veces en muchos libros, pero no es así. Yo tengo mis dudas. Ese es el gran reto, ¿no? Las dudas están porque, muy bien, ¿no? 52 impactos, pero eso es flor de verano o de otoño. Pero lo importante, hoy si hacemos un análisis, el gran drama es que los medios de comunicación están colonizados y hegemonizados por la derecha. Hace tiempo, y hay oleajes, y ahora estamos en un oleaje que está subiendo mucho, por razones distintas. Sería otro debate analizar por qué, hay explicaciones. Y se crean unos gurús que de una manera permanente están en tertulias, que de una manera permanente semanalmente van opinando, y esa es la presencia, la lluvia fina que va conformando esa noción de sentido común, de nivel, de todas esas cosas que hemos comentado, ¿no? Por tanto, y ahí termino, la propuesta sería, ya que editorial tenéis buenos contactos, sería que vosotros os pusierais de acuerdo en un medio de educación importante y escribierais un artículo cada semana. Es decir, durante un año, las 50 fakes. El año tiene 52 semanas al año, descansaríais 2 semanas libres y harías un artículo por cada fake o por cada verdad. Yo creo que esto vosotros sois, y podéis descansar Semana Santa un poquito más. Sois jóvenes, sois trabajadores, sois muy buenos y además parece que sois de izquierdas y eso no es una fake, ¿verdad? Creo, ¿no? ¿Queréis responder? No, bueno, has empezado bien, Jaume, pero no has terminado bien. Pues os confesamos que era una idea, pero no se puede hacer. O sea, no se puede trocear el libro como un salchichón y publicar. Bueno, nos lo vamos a pensar, que es la respuesta estándar. Y
yo sí quiero comentar una cuestión sobre el tema de los gurús. Nosotros creemos que hay una serie de actores clave. Creo que en España que hablen de educación y que salgan en los medios se cuentan con los dedos de una mano. Son muy pocas personas, la mayoría con enfoques conservadores, incluso en cuanto a los paradigmas también tienen enfoques conservadores. Y mucha gente se encarga de disparar a estas personas, de decir, bueno, pues lo que diga esta entidad, este grupo empresarial no es válido. Y yo siempre digo que esas personas no se van a ir, van a estar ahí en el debate, y yo creo que la única manera de confrontarles es entrar en su juego. O sea, lo creo sinceramente. Es decir, los periodistas, cuando quieren escribir un artículo sobre PISA, al final llaman a 5 personas, no tienen más, tienen 5, tienen 10 personas, y los propios periodistas nos dicen que mucha gente se autocensura. Dice, bueno, es que yo esto le veo muchos matices, no sé si decirlo, y sin embargo va a haber otra persona, probablemente con una orientación política contraria, que sí que está muy seguro y que contesta en 5 minutos, le da una respuesta y le da un titular y va a aparecer. Entonces yo aquí animo a muchísimos investigadores que hay súper valiosos a que se atrevan y salgan a la palestra pública. Es un trabajo que no es remunerado, no es reconocido, pero yo creo que es muy necesario. Nada, agradecer la oportunidad de que se haya generado este espacio para pensar conjuntamente. Y no, me quedo con los comentarios que hacían el Manel y el Marc y con la respuesta que tú dabas, Dani, porque creo que claramente aquí hay un elemento de interpelarnos y de construir conjuntamente. Y en estas falsas luchas se ha construido también una lucha falaz entre los docentes de aula, los docentes no de aula, los que trepitgen l'aula, los que no. Y creo que nos hacemos un flaco favor porque hay una cuestión, y lo poníais muy bien sobre la mesa, ya no es solo que también qué recursos tiene el profesorado para poder hacer aquello que se le pide, que es mucho más exigente, porque los alumnos de hoy no son los de ayer, pero los profes de hoy tampoco. Es decir, un profe hoy en día no es ni tiene que hacer lo mismo que hacía hace 20 años. Entonces hay una cuestión de la identidad docente, de qué quiere decir ser docente. Entonces, ¿qué condiciones hay? Me parece fundamental, pero ¿qué reconocimiento hay? Cuando Marc estaba haciendo sus comentarios, es como, efectivamente, tot sovint hay discursos desde la universidad, desde los medios de comunicación, desde múltiples sitios, que ningunean la realidad constante de las aulas, que es una realidad variada, múltiple, heterogénea, pero que dan falsas soluciones y que no escuchan. Entonces, para mí hay un elemento fundamental en el cambio hacia el que creo que tenemos que ir, que pasa por políticas de redistribución, sin duda, pero por políticas y prácticas de reconocimiento, de escucha, de atención, de cuidado, de ir juntas hacia este horizonte común de izquierda que necesita más profesionales, más tiempo, más dinero, pero más ¿qué me estás diciendo? ¿Desde dónde me lo estás diciendo? Y caminar juntas, porque... Exacte, más negociación colectiva. Totalmente. Totalmente. Total. Y reclamo la reforma de la representación sindical, de la negociación colectiva y de la concertación social en educación. Ahí hay un elemento de calidad del sistema. Yo agradecer de nuevo y quizá retomando un poco lo que decía Xavi, lo de los gurús, creo que hay una cosa que yo no sé hasta qué punto es compatible, quizá vosotros que sois unos maestros realmente, porque el formato importa. Creo que justamente los formatos en donde nadan como peces en el agua estos gurús son formatos que nos incomodan profundamente porque simplifican el debate, son formatos de confrontación en el propio formato, no solo en el contenido. Entonces creo que más allá de participar
en la medida que nos den las úlceras en estos espacios, porque muchas veces son espacios que son insostenibles con las vidas de las personas y, digamos, con nuestra propia salud, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar en otros formatos, como este, por ejemplo, para cambiar un poco la lógica de este debate que no es tal, ¿no? Y que yo creo que este es un ejemplo a seguir sobre cómo no solo nos apropiamos de espacios que no son nuestros y quizá nunca lo van a ser, sino cómo pensamos en nuevos espacios que sean diferentes. Y creo que sois personas indicadas para hacerlo. Seguiremos vuestros pasos. Sí, bueno, ya estamos... Pues agradecer además la paciencia, que llevamos aquí casi 2 horas, ha sido un placer y de verdad, ahora que no nos oye nadie, no nos oyen en Madrid, ni en Santiago, ni en Coruña, etcétera, que es donde hemos presentado el libro, vaya nivelazo. O sea, es verdad que ha sido un placer esta mesa con estas intervenciones, este público y es verdad que en Madrid... os confieso, lo hemos presentado en varios sitios y acabamos, o sea, empezamos con el debate y hemos acabado en algunas con una depresión profunda, porque la situación de Madrid, bueno, ya la conocéis, ¿no? Entonces, yo creo que hay que agarrarse a los elementos esperanzadores que tengamos a nuestro alcance. Esto es un granito de arena que a nosotros nos hace ilusión porque creemos que puede ser útil para avanzar, pero hay muchos mecanismos, creemos, habéis apuntado muchos en las clases, etcétera. Es verdad que los medios es un campo clave que quizás debamos recuperar. Y una anécdota rápida, un hecho que nos ha llamado la atención, solo para la reflexión, y porque ahí vemos que Cataluña también tiene una realidad singular en el debate educativo y en esta crispación educativa, digamos, y es que en el único sitio donde han salido en tromba a insultarnos ha sido a raíz de un mini reportaje de TV3. O sea, en Madrid, bueno, igual es porque Madrid está tan controlado que les damos absolutamente igual, puede ser, pero sí que en Cataluña nos llamó la atención la virulencia de los ataques y la irracionalidad en las redes sociales, ¿no? O sea, además... nosotros hablamos de la realidad en términos generales en España, pero os daba igual que hablaras de España porque no tenéis ni puta idea de Cataluña, porque en Cataluña dicen estos que en Cataluña se ha mantenido, no es que no hablamos de Cataluña, da igual porque no hay matices en el debate. Entonces nos llamó la atención esa virulencia. Quiero decir que os comprendemos y que de verdad muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Bien, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por escribir el libro, gracias por darnos los argumentos, los datos, ¿no? el espacio del debate. Y nada, no quiero cerrar sin recordar una de las cosas que decís en vuestro libro, que ya ha mencionado también Tere, que es la importancia de los recursos de todo tipo, però també econòmics, i que nada, que volem el 6%. Gràcies.